¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Dicen que el que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos continuamente en el tiempo. Y de eso podríamos hablar mucho en el futuro y podemos hablar mucho también en el presente. Este vídeo es la segunda parte de uno que publiqué no hace muchas semanas, según estoy haciendo esto en la línea del tiempo real, y lo que vamos a hacer hoy es una traslación práctica de todo lo que te contaba en la teoría en ese vídeo sobre algunas ideas y algunos conceptos bastante pesimistas respecto al futuro de España, un país que sigue siendo tremendamente atractivo para una parte importante de la población del mundo y específicamente de Sudamérica, y que puede llegar a convertirse en un infierno para las personas que han nacido y crecido en su interior por determinados problemas que tenemos enquistados y que, como digo, parece que nunca nadie es capaz de resolver realmente, porque nunca nadie es capaz de mojarse o tener proyectos a medio y largo plazo. Y lo cierto es que la cosa poco a poco se va pudriendo, la cosa poco a poco va degenerando, hasta llegar a unos niveles realmente preocupantes. Actualmente España es el país con mucha diferencia de la Unión Europea que más se ha endeudado durante la época del COVID, que podría ser algo que se podría poner a debate respecto a cómo se ha hecho en otros países, puesto que somos de los últimos que vamos a salir de la crisis generada por la pandemia, o lo que es lo mismo, de llegar a los niveles de riqueza y de economía que teníamos previos a la llegada de la pandemia. Pero lo cierto es que nuestro país sale muchísimo más debilitado y con mucho menos margen de maniobra en forma de una acumulación como nunca se ha visto en la historia reciente del país en lo que se refiere a la deuda del propio Estado. Y mientras tanto se suceden las noticias y se suceden los acontecimientos y desgraciadamente ninguna de estas noticias y acontecimientos es positivos, y lo que tendría que hacernos pensar es si competimos por ciertas cosas y no las ganamos, qué es lo que está fallando o qué es lo que está pasando, qué es lo que deberíamos de corregir para poderlo resolver y mejorar en el futuro. Así que, queridos amigos, esta es la crónica de un desastre, la crónica del desastre del mes de mayo de 2023. Punto número 1. España anuncia un PERTE para los chips. ¿Qué es eso de PERTE? Bueno, pues simplemente es un plan especial de recuperación que utiliza fondos de la Unión Europea que provienen justamente de un fondo común que se creó para la recuperación tras la crisis provocada por el coronavirus. A España le cae un riego, le corresponde un riego de millones de euros que el Estado tiene que gestionar en forma de proyectos para financiarlos y hacerlos crecer. Y en España a alguien se le ocurre que la idea de montar aquí una industria de microchips es una idea fantástica y nada más y nada menos que decide dedicar un 10% del total de los fondos que nos va a dar la Unión Europea, que son más de 100.000 millones si consideramos todas las partidas, para intentar poner aquí, trasladar fábricas de chips en un país que no tiene absolutamente ningún tipo de tradición, ni tiene ningún tipo de infraestructura de tamaño tecnológica, formativa y profesional para crear una industria de este tipo desde cero, que dicho sea de paso es una industria que requiere de muchos años de trabajo para simple y llanamente poder tener una fábrica en condiciones trabajando a cierto ritmo. Bueno, y se ponen todas las luces, se ponen todos los esfuerzos en intentar atraer a la marca Samsung, y Samsung finalmente ha decidido que se va a quedar en Alemania. Y no solamente Samsung, sino también Intel, algunos de los grandes gigantes de la fabricación de microchips, que están ahora aprovechando las tremendas inversiones que hay tanto en Europa como en los Estados Unidos de América, han decidido sí plantar nuevas fábricas, pero las plantan o en los Estados Unidos de América o concretamente en Alemania, que es donde Intel y también TSMC, el fabricante gigantesco de Taiwán, va a montar fábricas de microchips, fábricas de desarrollo de este tipo de tecnologías a gran escala, a gran tamaño. Estamos hablando de inversiones increíbles de entre los 20.000 y los 30.000 millones de dólares que hacen falta para poner en marcha una planta de producción de este tipo. ¿Quién pensó que España podía ser un centro de producción de este tipo de tecnología con cero tradición y con un tejido industrial que desde luego está muy lejos del que tienen otros estados? Pues yo sinceramente no lo sé, pero al final la factoría en concreto de Samsung se va a ir a los Países Bajos y otras factorías que estaban también planeando por el aire acabarán en Alemania,
Y en España ahora tenemos el problema de a ver qué hacemos con ese 10% de dinero asignado al PERTE de los microchips que no tenemos dónde gastarlo. Es algo parecido, pero al revés, con lo que ocurrió con el primer PERTE de la automoción. Ahora viene el segundo, en el que se quedó un montón de dinero desierto sin tener adjudicación, precisamente porque los requisitos eran tan leoninos que muchas marcas de gran tamaño se echaron para atrás. Resultado, ahora va a haber un segundo en el que se van a poder enganchar otros fabricantes de automóviles como Ford y también otras empresas cuya viabilidad industrial y cuyo futuro industrial es bastante más dudoso, que van a recibir este dinero simple y llanamente por estar posicionadas en la casilla de salida y cuya probabilidad de sacar adelante los proyectos está más que en entredicho. Y hablando de estar en entredicho, la siguiente noticia es que Horse, la nueva división de motores de combustión interna de Renault, que parecía que tenía todos los números para acabar en España y concretamente en Castilla y León y concretamente en las sedes que el grupo Renault tiene en Valladolid y en Palencia, finalmente podría acabar en Rumanía. ¿Y esto cómo es? Bueno, pues Renault ha decidido partir en dos, en un movimiento empresarial y financiero que tiene toda la lógica del mundo, su negocio. Una parte sería la parte de electrificación, baterías y vehículos eléctricos, y otra parte la división de motores de combustión interna e híbridos, que sirve no solamente para el mercado europeo hasta que se puedan seguir vendiendo, sino para el mercado mundial. Y efectivamente, teniendo como tiene en España centros de desarrollo tecnológico muy potentes, fábricas e igualmente también todo el potencial humano, parecía lógico que esta división se quedara en España. Pero hete aquí que Rumanía, que es una división, que es la líder también de Dacia, la marca pujante ahora dentro del grupo Renault, está peleando duramente igualmente para quedarse con esta sede, con este centro mundial de desarrollo de motores de combustión e hibridados, en un país que ya se ha posicionado directamente en contra de la Euro 7, al igual que todo un grupo de países de la Europa del Este y de la Europa Central que se ven duramente perjudicados por la entrada en vigor de la normativa Euro 7 y que va a obligar a España, que hasta ahora no ha dicho ni mu, se ha posicionado muy tibiamente a decir si efectivamente también quiere cortar la Euro 7, algo que está ya más que amortizado, que se va a suspender o que se va a retrasar en el tiempo porque la industria del automóvil lo va a impedir. España ha perdido un tiempo tremendo para posicionarse y para hacer piña, para hacer fuerza, para que esta división de Horse se quede en nuestro país. Si finalmente se va a quedar o no, todavía no lo sabemos. Pero lo que sí que es cierto es que cada vez está más lejos de España, según estoy grabando este vídeo. Como igualmente también cada vez está más lejos de España la famosa fábrica de baterías que la marca india Tata iba a colocar en nuestro país y que concretamente se iba a colocar en la comunidad autónoma de Aragón, en la localidad de Zuera, que es algo que los aragoneses estaban peleando tremendamente, que estaban luchando después de haber perdido la gran fábrica de baterías que finalmente se quedó en la Comunidad Valenciana. Estas grandes infraestructuras de producción industrial tienen un papel muy importante en lo que se refiere a la economía de las regiones, porque pueden cambiarla, pero igualmente también tienen un papel muy importante en los altos niveles en la diplomacia, porque al final realmente todas estas cosas se deciden a alto nivel, a alta política y en altas relaciones internacionales, en las que además en el país en concreto interesado, bueno, pues se decide también cuál es el lugar estratégico en el que interesa poner una factoría por motivos políticos. Y por motivos políticos la factoría de baterías del grupo Volkswagen ha acabado en la Comunidad Valenciana y no en cualquier otra, y por motivos políticos se quería colocar igualmente esta en Aragón. Y sale de Bloomberg la noticia de que finalmente la fábrica de Tata de baterías va a acabar en Inglaterra porque allá se les ha ofrecido un paquete de ayudas e incentivos muy superior al que teníamos en España. Desde España se niega esto, desde la Comunidad Autónoma de Aragón se niega con todas las fuerzas, las elecciones a una semana vista según estoy grabando este vídeo, pero cuando Bloomberg ha publicado algo así es porque el río lleva agua, algo está sonando ahí y hay ciertas certezas. Y con eso digo también que muchas veces no solamente es la tradición y la capacidad tecnológica de un país para poder asumir una gran instalación, el PERTE de los microchips es un gigantesco error estratégico que ya veremos a ver cómo se justifica en el futuro, sino que también en segundo lugar la diplomacia es muy importante, como puede ser en el caso de Horse o como puede ser en el caso de la factoría de baterías de Tata, donde otros países han sido mucho más rápidos y hábiles a falta de que todo esto se confirme porque todavía la partida no está terminada. Y una tercera cosa muy importante para atraer inversión a un país y para que se pueda jugar con cierto nivel de seguridad por parte de los que invierten es justamente eso, las condiciones legales y la seguridad jurídica. Y en ese contexto es donde España acaba de perder la mayor fábrica europea de placas solares, que aquí sí dirías tú, España ha sido un país que es líder mundial y lo es en energía solar, ha sido un país que tiene tradición en la fabricación de placas solares. En Andalucía, ya sabéis, en Málaga hubo una importante planta que al final, mezclado con dinero público, todo se fue al garete.
Lo cierto es que para más INRI teníamos una agrupación de empresas que querían hacer una macroinversión para crear la mayor factoría de placas solares, o los Solis, que finalmente se va a establecer en Francia, justamente en un lugar que está conectado con Alemania, muy cerquita de la frontera de Alemania, dos de los países que más placas solares consumen de Europa con mucha diferencia. Y Olosolis ha argumentado que se queda con Francia en lugar de la candidatura española, a pesar de que el consejero delegado de este proyecto es español, se llama Diego Pavía, y él ha intentado, lógicamente, en la medida de lo posible, arrimar el ascua a nuestra sardina, pero al final han aludido a principalmente términos de permisos de velocidad de administración y de burocracia para poner la factoría en marcha, para decantarse por Francia y no por España. Y como motivos secundarios, el alto nivel de infraestructuras y de formación de los trabajadores, e igualmente también el bajo nivel de consumo de carbono. Recordemos que la industria solar requiere de muchísima energía y menores emisiones para poner la planta en ese país en lugar de España. Algo verdaderamente sorprendente. Se van 700 millones de euros a Francia e igualmente también aproximadamente 1.700 empleos cuando todo esto esté en funcionamiento. Bueno, y mientras todo esto pasa, hablando de seguridad jurídica, España destaca como el segundo país del mundo con mayor nivel de incumplimiento de los laudos internacionales, después de Venezuela. Y de hecho, nuestro presidente, el último movimiento que ha hecho es contratar a los mismos bufetes de abogados que contratan países como Venezuela, Argentina o Cuba para no pagar la deuda exterior que tienen, en este caso, por laudos, por dictámenes internacionales, por el incumplimiento de las normas de todos los abonos, todos los pagos garantizados que nuestro país tenía que dar a aquellas personas y empresas que pusieron dinero en su momento para invertir en renovables en la primera gran oleada que hubo. Un elefante dentro de la habitación, un montón de mierda debajo de la alfombra del país que ahora está saliendo en forma de denuncias y haciendo que nuestro prestigio internacional quede absolutamente por los suelos. Todo esto está sucediendo en los días en los que España llega a los 48 millones de habitantes y tenemos casi 3 millones de parados todavía, y mientras los empresarios se quejan continuamente de que cada vez es más difícil encontrar mano de obra para trabajar en determinados sectores del mercado, específicamente y especialmente en el mercado de la restauración y en el mercado de la construcción. Sobre esto ya hemos hablado en este canal mucho, de hecho aquí os voy a dejar un vídeo ahora donde hablamos de todo esto. Es una mezcla de factores muy grande, hay muchos factores, no solo uno, entre los cuales la devaluación de los salarios para un ciudadano medio del país es uno de los más importantes, mal que le pese a algunos, y otros muchos motivos relacionados con los intereses de la gente por trabajar y también las expectativas de la gente, y por supuesto también el factor tan importante de la formación. Y todo esto también en un momento en el que se ha intentado hacer un experimento de la jornada de 4 horas que ha sido un rotundo fracaso y ni siquiera se va a poder cubrir la partida presupuestaria que había para que las empresas empezaran a trabajar de lunes a jueves, porque no ha habido ningún tipo de interés por parte de las empresas de eliminar un día de la jornada laboral, probablemente por la pérdida de competitividad y de productividad de estas compañías. Como veis, son noticias todas que sumadas y concatenadas nos dan pues una fotografía del país de fracaso, podríamos decir, de quiebra de las estructuras y también de necesidad de seguramente unas reformas profundas que vamos a ver si algún día alguien está dispuesto a hacer. Pero mientras tanto, esto es lo que está pasando y esto es por lo que en este canal de vez en cuando te contamos lo que te contamos, que no tiene nada que ver con las ideologías políticas ni con determinados tipos de posicionamiento. Tiene que ver ni más ni menos con el tipo de modelo de país que deseamos que tengamos entre todos y si somos capaces de ponerlo en marcha o si seguimos cada uno yendo a la nuestra y al cortoplacismo, que parece que es lo único que interesa aquí ahora mismo. Nada más, queridos amigos, estos son los hechos, yo no me los he inventado. Hasta el siguiente vídeo, gracias a Dios.